Sean bienvenidos nuevamente al canal. En este video estaré explicando la relación que existen entre las razones trigonométricas. Vamos a partir desde las identidades trigonométricas. Ok, identidades trigonométricas. Las fundamentales son las famosas pitagóricas o identidades de Pitágoras. Las podemos escribir de tres maneras diferentes. La forma más general, por decirlo así, es la de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. En una clase que ya está en este canal, en un video anterior estuve explicando de dónde salía esta identidad y estuvimos comprobando su veracidad. Ok, otra manera que podemos encontrar esta misma identidad trigonométrica es 1 más tangente al cuadrado, igual como secante al cuadrado. Y hay una tercera forma también, que es 1 más cotangente al cuadrado, igual a cosecante al cuadrado. ¿Ok? Recordemos que debe ser del mismo ángulo también, ¿verdad? Bueno, estas tres son conocidas como identidades trigonométricas pitagóricas. Adicional a las pitagóricas, también hay unas identidades trigonométricas recíprocas, ¿sí? Tenemos que recordar siempre que el seno, ¿sí? Es recíproco de cosecante. Entonces, seno se puede escribir como 1 partido cosecante. Usando la misma lógica, pues cosecante es recíproco de seno, ¿verdad? Entonces, cosecante es igual a decir 1 sobre seno. ¿Ok? Bueno, ahora con coseno. Coseno es recíproco de secante. Entonces, coseno es igual a 1 dividido secante. Y obviamente secante es igual a 1 dividido coseno. ¿Por qué? Porque son recíprocos entre sí. ¿Ok? Y por último tenemos a tangente y cotangente. Tangente y cotangente son recíprocos entre sí. Entonces, tangente es igual a 1 dividido cotangente. Y cotangente es igual a 1 dividido la tangente. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas dos últimas, tangente y cotangente, las podemos escribir en términos de seno y coseno. Entonces, es importante recordar que tangente, ¿sí? Tangente se puede definir como seno dividido coseno. ¿Ok? Y obviamente la cotangente, que es el recíproco, recordemos que recíproco es pasar el numerador al denominador y el denominador al numerador, ¿verdad? Entonces cotangente sería coseno dividido seno. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las identidades trigonométricas que vamos a estar utilizando en este video, ¿sí? Esas son las relaciones que existen entre las razones trigonométricas, ¿verdad? O funciones trigonométricas. Muy bien. Hay que recordar los signos de las funciones trigonométricas. Este es importante. Voy a colocar por acá signos de las razones o de las funciones, ¿verdad? Signos de las funciones trigonométricas. Bueno, vamos a considerar un ángulo positivo y medido en contra de las manecillas del reloj, o sea, en posición estándar, ¿verdad? Desde el eje X positivo. Entonces, para eso necesitamos indicar el cuadrante en donde va a estar terminando el lado final del ángulo, qué funciones son las positivas y qué funciones son las negativas. ¿Sí? Entonces, en los cuadrantes tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ok, en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. Todas. Eso significa que no hay
funciones negativas. Entonces, en funciones negativas, ninguna. Ahora, en el segundo cuadrante, ¿sí? Si nosotros observamos, el segundo cuadrante sería este de acá. Los valores positivos son los de Y. ¿Y quién es el que relacionamos con la Y? El seno, ¿sí? El seno del ángulo y obviamente su recíproco que sería cosecante. Estas son las positivas. Quiere decir de que el resto, o sea, las otras 4 funciones van a ser negativas. Entonces, negativa sería el coseno, la secante, la tangente y la cotangente. ¿Ok? Ahora, en el tercer cuadrante, tanto la X y la Y es negativo. Recordemos que menos por menos es más. ¿Y quién relaciona la X y la Y o el seno y el coseno? Pues la tangente y la cotangente. Entonces, las únicas funciones positivas en el tercer cuadrante son tangente y cotangente. Significa que las otras 4 funciones van a ser negativas. Entonces, el seno con su recíproco, que es cosecante, son negativos. El coseno con su recíproco, que es secante, también son negativos. ¿Ok? Por último, en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva, ¿verdad? Entonces el eje X es positivo. ¿Y quién es el que relacionamos con la X? El coseno, ¿sí? Entonces el coseno es el positivo junto con su recíproco, que es secante. Quiere decir de que el resto de las funciones van a ser negativas. Entonces el seno y su recíproco, que es cosecante, son negativos. La tangente y la cotangente, que también es su recíproco, son negativos. ¿Ok? Muy bien, entonces con este repaso, pues ya podemos hacer el primer ejemplo para este video. Voy a colocar por acá ejemplo 1. ¿Para qué me puede servir conocer la relación que existen entre las razones o funciones trigonométricas? Bueno, si nos dan una única función, a partir de esa función, nosotros podemos encontrar las otras 5 funciones trigonométricas. Entonces, el ejemplo número 1 va sobre eso. Nos dice, si seno del ángulo, ¿sí? Es igual a 1/2, encuentre las otras 5 funciones trigonométricas. Ok. Bueno, pero nos deben de dar una condición. Nos deben de indicar el ángulo en qué cuadrante va a estar, ¿verdad? Si no nos dan la condición, se asume que el ángulo termina en el primer cuadrante, ¿sí? O podemos dejar con ambos signos, ¿verdad? Con más, menos. Muy bien. Entonces, el seno del ángulo está positivo y además me dan una condición. Nos dice considere el ángulo, ¿sí? Teta, un ángulo agudo, ¿verdad? Ok, si es un ángulo agudo, mide entre 0 y 90 grados, eso significa que termina en el primer cuadrante. Obviamente medido en posición normal o estándar, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué dato es el que tenemos? Solamente conocemos a seno. Seno es un medio, solamente, pero a partir de seno, nosotros podemos encontrar coseno. Recordemos que hay una identidad trigonométrica pitagórica que relaciona seno y coseno. ¿Cuál sería? Bueno, es la siguiente. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Si nos damos cuenta, lo que tenemos es el seno y lo que queremos es coseno. Entonces hay que despejarlo. Lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces tenemos por acá que coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. Pero nosotros no queremos coseno cuadrado. Nosotros solo queremos coseno. Entonces, ¿cómo despejamos el cuadrado? Con más menos raíz cuadrada, ¿sí? Entonces decimos, el coseno del ángulo es igual a más menos la raíz de 1
menos seno al cuadrado. Ok, pero acá tenemos dos signos, uno positivo y uno negativo. ¿Qué signo le vamos a colocar? Tenemos que identificar el ángulo. En este caso es el primer cuadrante. Recordemos en la tabla anterior, en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro resultado de coseno también va a quedar positivo, ¿sí? Entonces vamos a considerar el resultado de la raíz positivo y vamos a sustituir los valores. En este caso, el valor de seno ya lo conocemos, que es un medio. Solo nos hace falta elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. ¿Cuánto vale seno? Seno vale un medio. Ok. Si vamos evaluando, nos va quedando coseno de la siguiente manera. La raíz cuadrada de 1 menos, elevamos al cuadrado una fracción, significa elevar tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Si nos damos cuenta, dentro de la raíz hay una resta, hay un número entero y hay una fracción. Recordemos que ese número entero tiene como denominador a 1, ¿verdad? Podemos hacer la famosa carita feliz, resolver lo que está dentro de el radical, ¿sí? La carita feliz sería multiplicar 1 por 4 y escribirlo en el denominador. 1 por 4 es 4 y ahora de forma cruzada los resultados para el numerador. 1 por 4 y 1 por 1. Ok. 1 por 4 es 4 menos 1 por 1 es 1. Ok, vamos resolviendo esta resta. A 4 le resto 1, nos queda 3. 3 cuartos, todo esto dentro de raíz. Ok, podemos aplicar la raíz tanto al numerador como al denominador, solo que en el numerador, el número 3 no tiene una raíz exacta, ¿verdad? Entonces lo dejamos indicado como una raíz, como la raíz de 3, ¿sí? Es un número irracional, mientras que la raíz de 4 sí la conocemos de forma exacta, que es 2. Entonces, nos damos cuenta que teníamos seno y a partir de seno encontramos a coseno. Voy a ir escribiendo del lado izquierdo las respuestas que vamos obteniendo. Coseno es igual a raíz de 3 dividido 2, ¿ok? Bueno, teniendo seno y teniendo coseno, podemos encontrar sus recíprocos y también podemos encontrar a tangente. ¿Cómo podemos encontrar a tangente? Tenemos que recordar la identidad recíproca, ¿verdad? Tangente del ángulo es igual a seno dividido coseno. Entonces, ¿cuánto vale seno? Seno lo tenemos por acá. Seno equivale a un medio. Y ahora, ¿a cuánto equivale coseno? Coseno fue lo que encontramos anteriormente. Coseno equivale a la raíz cuadrada de 3 dividido 2. Ok, podemos hacer la ley de extremos y medios o como algunos estudiantes la conocen, la famosa ley del sándwich. Multiplicamos extremos y medios, ¿sí? Los extremos, la multiplicación de los extremos se anota en el numerador. Entonces, 1 por 2 me devuelve 2. Anotamos 2 en la parte de arriba. Ahora los medios. 2 por raíz de 3 es 2 raíz de 3. Ok, podemos cancelar acá. Si se dan cuenta, 2 está multiplicando arriba y abajo. En la parte de arriba, ¿sí? Nos queda el número 1, ¿verdad? Recordemos que acá hay un número 1 que está multiplicando al 2. Por eso es 2 por 1, 2, ¿verdad? Entonces aquí hay un número 1, lo escribimos en el numerador y en el denominador tenemos raíz cuadrada de 3, pero sucede algo. Podemos dejar la respuesta de esta manera, pero no es lo más presentable, ¿verdad? Entonces tenemos que racionalizar el denominador. Recordemos que no es presentable porque tenemos una raíz en el denominador. Entonces, ¿cómo racionalizamos el denominador? ¿Cómo eliminamos esa raíz de ahí? Multiplicando la raíz tanto arriba y abajo. Porque recordemos que todo número dividido dentro de él mismo vale 1. Y todo número multiplicado por 1, pues es el mismo número, ¿verdad? Entonces realmente no estamos afectando, ¿sí? El valor de esta fracción. Multiplicamos, la multiplicación es lineal. 1 por raíz de 3 es raíz de 3.
Y en la parte de abajo tenemos raíz de 3 por raíz de 3. Prácticamente es el cuadrado de la raíz de 3, ¿verdad? Pero ¿qué sucede aquí? Raíz cuadrada y el cuadrado se cancela, solo nos queda el número 3. Entonces voy anotando la siguiente respuesta. Tangente del ángulo es raíz de 3 dividido 3. Lo vamos a anotar del lado izquierdo. Acá lo voy a anotar con azul. Tangente del ángulo es raíz de 3 dividido 3. Muy bien. Ahora necesitamos encontrar las razones o las funciones recíprocas, ¿verdad? Tenemos a seno. ¿Quién es el recíproco de seno? Pues cosecante, ¿sí? Recordemos. Cosecante era 1 dividido el seno. O sea, sacar el recíproco, como decía, era colocar numerador en el denominador y denominador en el numerador. Darle vuelta a la fracción. Si acá tenemos 1 sobre 2, entonces vamos a escribir 2 sobre 1. Y 2 dividido 1 equivale a 2. Entonces nuestra siguiente respuesta, cosecante del ángulo, es igual a 2. Muy bien, vamos con la recíproca de coseno. ¿Quién es el recíproco de coseno? Secante. Entonces puedo decir, secante es el recíproco de coseno. Entonces le damos la vuelta a la fracción, aplicamos el recíproco. Si coseno es raíz de 3 dividido 2, entonces lo voy a escribir como 2 dividido raíz de 3. Pero ya había dicho que no podemos presentar la raíz en el denominador. Entonces tenemos que racionalizar el denominador. ¿Cómo voy a racionalizar si es un monomio? Multiplicando arriba y abajo por la misma raíz, ¿verdad? Entonces en la parte de arriba tenemos 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. Y en la parte de abajo, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. La raíz y el cuadrado se cancela, solo anotamos 3. Entonces nuestra siguiente respuesta tenemos que secante es 2 raíz de 3 dividido 3. Muy bien, entonces si vamos viendo nuestras respuestas, ya tenemos seno, coseno, tangente, cosecante y secante. Lo único que nos hace falta es el recíproco de la tangente, que se llama cotangente, ¿sí? Entonces vamos a anotar por acá, cotangente, ¿sí? Cotangente del ángulo es el recíproco de la tangente. Entonces, si se dan cuenta, tangente lo teníamos por acá. Si tangente había quedado, sí, inicialmente como 1 dividido raíz de 3, al darle la vuelta nos quedaría raíz de 3 dividido 1, o sea, solamente raíz de 3. Entonces voy anotando por acá la respuesta. Cotangente es igual a la raíz de 3. Entonces, acá ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Solo hago un poco de zoom. Acá tienen todo el procedimiento y todas las respuestas para este ejemplo. ¿Ok? Por acá está. Recuerde, solo nos dieron una función, solo nos dieron seno, y nosotros encontramos las otras 5 razones trigonométricas. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo en este video. Lo voy a anotar por acá abajo. Ejemplo número 2. Nos dice secante de beta es igual a 2. Entonces, encuentre el resto de funciones trigonométricas. Encuentre el resto de funciones trigonométricas y nos dan una condición, ¿verdad? Nos dicen que beta, ¿sí? Beta está en el segundo cuadrante. Entonces, tenemos que identificar, perdón, en el primer cuadrante. Primer cuadrante. Ese es otro ejercicio.
Tenemos que identificar quiénes son positivas en el primer cuadrante. Bueno, en el primer cuadrante todas son positivas, ¿verdad? La secante y el resto, o sea, las otras 5 funciones trigonométricas son positivas. Entonces, no nos vamos a afligir tanto por el signo, porque ya sabemos que todas van a ser positivas. Entonces, tenemos secante, ¿sí? A partir de secante, ¿qué función podemos encontrar? Si aplicamos el recíproco, podríamos encontrar a coseno. Y si aplicamos alguna pitagórica, por ejemplo, ¿qué pitagórica relaciona secante? La de 1 más tangente cuadrado igual a secante al cuadrado, ¿verdad? Podríamos encontrar a tangente, ¿ok? Entonces, voy escribiendo por acá. 1 más tangente al cuadrado de beta es igual a secante al cuadrado de beta, ¿sí? Bueno, tenemos a secante, queremos a tangente. Acá del lado izquierdo nos sobra este 1. 1 está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces nos quedaría tangente al cuadrado, ¿sí? Tangente al cuadrado de beta es igual a secante al cuadrado de beta menos 1. Repito, este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿sí? Necesitamos a tangente, no a tangente al cuadrado. ¿Cómo despejamos el cuadrado? Con más menos raíz. Entonces, tangente de beta es igual a más menos la raíz de secante al cuadrado de beta menos 1. Como está en el primer cuadrante, pues todas las razones van a ser positivas, ¿verdad? Entonces escribimos, tangente de beta es igual a la raíz cuadrada positiva, ¿verdad? De secante al cuadrado de beta menos 1. Podríamos hacer la sustitución de una vez, ¿sí? Podríamos escribir, ¿cuánto vale secante? Secante vale 2, pero queremos 2 al cuadrado. Entonces lo voy a escribir por acá, 2 al cuadrado menos 1, ¿sí? ¿Cuánto vale 2 al cuadrado? Es 4. Entonces todo eso está dentro de raíz. A 4 le resto 1, me queda 3. La raíz de 3. Si se dan cuenta, tangente de beta equivale ¿a qué? A raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Ya teniendo secante y tangente, podemos aplicar el recíproco para encontrar a coseno, a cotangente. ¿Sí? Entonces, recordemos que coseno es recíproco ¿de quién? De secante. Entonces, si secante era 2, el recíproco sería 1 sobre 2, ¿verdad? O 1 partido 2, o 1 medio, ¿sí? Coseno es igual ¿a qué? A 1 medio. Recordemos nuevamente, coseno y secante son recíprocos entre sí. Ok, ya tenemos a secante, ya tenemos a coseno, ahora necesitamos el recíproco de la tangente. ¿Quién es el recíproco de la tangente? Pues la cotangente. Ok, entonces puedo escribir cotangente de beta es igual al recíproco de la tangente. La tangente era raíz cuadrada de 3. Recordemos que no podemos expresar esa raíz en el denominador, entonces racionalizamos, ¿verdad? Multiplico raíz arriba y abajo. Tenemos 1 por raíz de 3, nos da raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 se cancelan las raíces porque se elevan al cuadrado y solo nos queda 3. Ahí tenemos a cotangente. Quiero que se den cuenta de algo. Ya tenemos 4 funciones o razones trigonométricas. Secante y coseno. Cotangente y tangente. Solo me hace falta seno y cosecante. ¿Cómo puedo relacionar seno? Seno lo puedo relacionar con la tangente y con el coseno. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Al inicio del video les decía que tangente es lo mismo a decir seno dividido coseno, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya conocemos a la tangente, ya conocemos al coseno. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta el seno, pero este está siendo dividido por coseno. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces podemos expresar seno como una multiplicación. La multiplicación de tangente por coseno. ¿Ok? Entonces, seno de beta es igual a la tangente. ¿Cuánto vale la tangente? Raíz cuadrada de 3 multiplicado por el coseno. ¿Cuánto vale el coseno?
1/2. Entonces, raíz de 3 por 1 es raíz de 3. Y en la parte de abajo tenemos denominador 2, ¿sí? Entonces, este es el resultado ¿de quién? De seno. Lo voy a ir marcando por acá. Acá tenemos el resultado de seno. Ok, si tenemos el seno y le aplicamos el recíproco, podemos encontrar a cosecante. ¿Ok? Cosecante es el recíproco de seno. Si seno era raíz de 3 partido 2, entonces este va a ser 2 partido raíz de 3. Multiplicamos raíz de 3 arriba y abajo, ¿sí? Para poder cancelar esa raíz, ¿verdad? Entonces, 2 por raíz de 3 es raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 se eleva al cuadrado la raíz, se cancela, solo nos queda el número 3. Entonces, por acá ya tenemos el último resultado. Entonces, tenemos en orden, tenemos a seno, ¿sí? Tenemos a coseno, ¿ok? Tenemos a tangente, ¿sí? Ahora los recíprocos. Tenemos a cosecante. Tenemos a secante, que esta fue la primera función, el primer valor que nos dieron. Y por último, a cotangente. ¿Ok? Ahí tenemos las 6 funciones o 6 razones trigonométricas para el ángulo beta. Recordando que beta estaba en el primer cuadrante, ¿verdad? Muy bien. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en uno próximo.